Muy buenas, bienvenido a Voces de África, donde las historias de éxito y el espíritu del continente africano cobran vida. Hoy conversamos con David Baute, que es cineasta y documentalista canario, de Tenerife concretamente, y que cuenta con más de 2 décadas de trayectoria profesional explorando temas sociales, medioambientales y de memoria histórica. Se ha formado en instituciones como el Instituto Oficial de Radiotelevisión Española y la Escuela Internacional de Cine de La Habana. Ha dirigido obras destacadas como Rosario Miranda, Éxodo Climático y su obra más reciente, Mariposas Negras, una película de animación que aborda la migración causada por el cambio climático. Además, es director de un montón de cosas, como por ejemplo el Festival de Cine Internacional Mirada Doc y promotor de iniciativas culturales como el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, FICMEC. David, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, si te parece, empezamos. Muchas gracias por dedicarnos este ratito. Para nosotros es un honor que estés con nosotros y hablar de tu obra Mariposas Negras, ¿no? David, tú has tenido una carrera prolífica en el ámbito de los documentales. ¿Qué te llevó a enfocarte al tema de documentales sociales y medioambientales en tus obras? Bueno, no sé, la verdad es que siempre me ha gustado, o me ha tirado mucho la plasmar la realidad, ¿no? A nivel cinematográfico y a nivel de documental, y creía que era un campo que me permitía jugar de una manera que también económicamente, presupuestariamente era más viable para mí cuando iniciaba este tipo de proyectos, porque básicamente éramos un equipo muy reducido, que viajábamos a determinados lugares a contar historias y no llevaba toda la producción que lleva una película quizás de ficción o de animación, que son producciones muy grandes, ¿no? Y el documental nos permitía poder contar historias de una manera más factible. Y luego también es verdad que siempre hemos desarrollado un poco esa beta en nuestra productora, siempre ese camino vinculado a lo social y lo medioambiental, que siempre toca temas políticos, lógicamente, Claro, pero que de alguna manera es algo que creo que nos atraviesa por el lugar donde estamos. Es decir, nosotros tenemos una productora en Canarias. Canarias fue una región de migrantes durante muchos años, en la década de los años 20, 30, principalmente a Cuba, pero ya después en los 50 y los 60 a Venezuela, y cerca de un tercio de la población emigró fuera, ¿no? También emigró sí. mucha gente hacia la zona del Sáhara. Yo tengo tíos que trabajaron allí en las minas de fosfato. Entonces hay una vinculación de migración siempre de ida y vuelta que me ha tocado vivir de alguna manera, ¿no? Y ahora nosotros recibimos flujos migratorios. Entonces, es un tema que siempre ha estado ahí, todo el tema vinculado con la migración y con temas así medioambientales, pues hemos tratado de llevarlos hacia nuestro terreno. Qué bien, qué interesante. Si me permites, voy a proyectar el tráiler de Mariposas Negras y ya comenzamos a hablar sobre esta gran obra bueno, que has dirigido y que está siendo un éxito. Déjame compartir pantalla, que esto de video podcast es así. Un segundito, a ver, pantalla completa y le doy al play. Un segundito, ahí va. Climatiques, ils sont affectés par des conditions climatiques à notre pays. Mais souvent, on ne sait pas demander merci sur les climatiques. Ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Regardez-moi. Figli বর্ষাস্তে চলেছে, সূর্য জল পাবে, মাঠ ভেসে দেবে, তখন তোমরা কি করবে? আমি তোমাকে এখানে রেখে যেতে চাই না। জল দেবেন যাতে আমাদের কাছে নালিশ না আসে। একদম ভুলবেন না যে আপনি সেখানে কাজ করতে গেছেন যারা কোনো রকম সমস্যা সৃষ্টি করে। তুমি যা করছো ঠিক করছো, এগুলোই শিশুদের ভালো।
ইতিহাস অনেক বড়। Sì, adesso ti sicuro. আমি যে গল্পগুলো বললাম ওর থেকে আমার সত্যি হয়েছে। Bueno, Mariposas Negras cuenta la historia de Tanit, Valeria y Sheila, que son tres mujeres que bueno, por diferentes razones medioambientales tuvieron que emigrar. ¿Cómo surge esa idea, David, para contar esas historias? Sí, pues hace ya años, quizás también por mi vinculación con películas de cine medioambiental y dirijo el Festival de Cine Medioambiental de Canarias, pues bueno, tenía como ahí en mente trabajar sobre la cuestión climática, pero no desde el punto de vista de abordar lo que estaba sucediendo a nivel científico y a nivel de los problemas que causamos al medio ambiente, lógicamente, que tienen que ver con las emisiones de dióxido de carbono y todas estas cuestiones, sino tratar de poner el rostro humano a las personas que estaban padeciendo las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y eso nos llevó a empezar a hacer un estudio que tuvimos la suerte de ser apoyados por National Geographic, donde estuvimos viendo qué flujos migratorios se estaban produciendo en el mundo por la consecuencia climática. Y nos llevó, la verdad, desgraciadamente, a muchos lugares. Cada vez esto nos lleva a muchos más lugares. Pero en ese inicio nos llevó a zonas, por ejemplo, del norte de Kenia, la región de Turkana, que realmente sucede en todo el territorio de África, del Sahel, donde el desierto está cobrando mucho terreno, ¿no? Y esta es una zona donde eran nómadas que vivían del pastoreo, con sus vacas, sus ganados durante muchos años, corrían ríos por ahí llenos de agua, y esa zona en los últimos 30, 40 años es prácticamente un desierto donde los ríos ya no fluye el agua, donde tienen que cavar pozos en los lechos de los ríos para conseguir las últimas gotas de agua y donde las personas tienen que salir de allí porque es imposible ya seguir viviendo en una zona que ya es un desierto y donde no hay agua, ¿no? Nos llevó también a Goramara, que está al sur de la India, que es una pequeña isla que se ha visto afectada por la subida del nivel del mar, y esto ha hecho que una isla donde vivían 50.000 habitantes apenas ya queden pocos cientos, porque ya la isla ha quedado bajo el agua, ¿no? Pero esto está sucediendo además en todo el sur de Asia, ¿no? Grandes extensiones de terreno están quedando ya sumergidas bajo del agua, ¿no? Y nos llevó al Caribe, a la zona de las Antillas Menores en el Caribe, donde los huracanes son cada vez con mayor frecuencia y mayor virulencia, ¿no? Porque debido a la temperatura del nivel del mar, hace que cada vez haya mayores huracanes. Entonces hay personas, familias y lugares donde ya han tenido que levantar la casa una vez, dos veces, incluso ya una tercera vez, pero el problema es que en los últimos años ya no es levantar la casa, ya que se han muerto familiares, vecinos, y entonces hay mucha gente que ya decide salir de ahí, ¿no? Entonces nos fuimos a esos tres lugares, estuvimos con ellos cerca de 6, 7 años haciendo seguimientos a todas las personas que se iban yendo de allí, y luego al final decidimos hacerlo como, bueno, cerrar la vista o la visión en una persona concreta, en una causa concreta, aunque al principio empezamos trabajando con la comunidad entera de cada lugar y rodando con todos ellos a nivel documental, con cámara, con sonido, al final decidimos mirar solo hacia una persona de cada lugar, hacia una persona que un poco viene a contar lo que le sucede a todas las demás, pero bueno, nos fijamos en una de ellas. ¿Qué pasó? Que luego al final no pudimos hacer todo ese recorrido durante tantos años, porque acompañamos también ese recorrido en los lugares donde ellas acaban yendo, que son lugares, bueno, imagínate, son lugares que son en las afueras de grandes ciudades o en países donde acaban cayendo, que acaban en manos de esclavitud, de prostitución, de trata de personas, de todo esto, o sea, acaban mucho peor todavía de donde estaban. Entonces conocemos sus historias porque teníamos productores locales que las iban siguiendo, porque nosotros no siempre podíamos ir a los lugares a rodar. Entonces, claro, toda esa parte de sus vidas se nos estaba quedando fuera de la película. Y por ahí fue que decidimos pues, hacer una animación y recurrir a la animación para mostrar lo que no habíamos podido rodar en directo en esos lugares. ¿Y por qué te centraste solo en esas tres vidas y no en otras tres personas distintas? ¿Por qué mujeres, no? Sí, mira, porque luego con los años en estos lugares acabé viendo que principalmente las mujeres eran las que tomaban la decisión
de tener que abandonar el hogar. Es decir, generalmente las mujeres estaban a cargo no solo de los niños, sino de los mayores de la casa y Sí. el hombre pues estaba en otras tareas o del trabajo, o a lo mejor estaba fuera, no estaba allí. Y entonces casi siempre era la mujer la que decía, no, ya aquí no se puede seguir viviendo, nos tenemos que ir. Y cogía a la familia y se iban fuera, a veces acompañados del marido, a veces no. Entonces me parecía un relato como mucho más contundente, ¿no? De contar la historia de la mujer y la mujer acompañada de toda su familia detrás, ¿no? Y por eso pusimos el foco más en estas mujeres, ¿no? Son mujeres que tienen una edad que más o menos está entre los 25, 35, 40 años, con niños, con sus mayores, con sus padres, sus madres, y creíamos que eran seguramente las personas que más se están viendo afectadas por toda esta cuestión climática. Es muy interesante lo que cuenta David, porque, bueno, yo, como habrás sospechado, no tengo nombre canario. Yo soy hijo de migrantes también, de la India, y casualmente, bueno, no es casualidad, o sea, nosotros trabajamos mucho con África, en nuestra empresa, y siempre hemos admirado a la mujer africana, o sea, que esta historia que tú nos has regalado, bueno, para nosotros es algo, y para mí es especial porque, bueno, me toca y nos toca de cerca, ¿no? Y sí creemos que la mujer africana, la mujer asiática, árabe, son mujeres fuertes y a las que hay que apoyar y hay que, eh, es un término manido quizás, Mm, pero empoderar, ¿no? claro, Como se suele decir. Así que sí. enhorabuena porque coincido contigo. Bueno, no te doy la enhorabuena por coincidir Ya, claro, contigo, ya. sino por Sí. lo que has hecho, por lo que has proyectado y cómo lo has hecho, ¿no? Mm, Acabas de contar que te apoyaste en National Geographic, que viajaste, que te apoyaste en productoras locales, o sea que ha sido un proceso largo y esos viajes bueno, en los que tú hiciste, supongo que tú hiciste personalmente a esas mm, tres regiones, África, Caribe y Asia, ¿cómo influyeron en tu visión final para darle forma a las historias? mm. ¿Te influyó? ¿Era necesario? ¿No era necesario? Sí, claro, que esos viajes te marcan mucho, ¿no? Porque, sobre todo porque aquí pasaban dos cosas. Ya no era en sí el viaje de ir a un lugar que siempre, bueno, es extraño para ti, son otras culturas, pero que pues, si vas con una mirada un poco abierta, la verdad que es súper interesante y súper te enriquece como persona y la verdad que dentro de las condiciones, porque eran complicadas, con los Claro. canas pues vivíamos, dormíamos en el suelo rodeados de cabras, o sea, en unas Mm, condiciones muy complicadas, pero bueno, te adaptas a eso, ¿no? mm, Pero luego el problema que tenía yo personalmente, bueno, la gente que viajaba conmigo, era que sentías que, claro, el daño se lo habíamos creado nosotros. O sea, el problema del cambio climático en estas regiones no lo han creado ellos. O sea, son personas que viven en un entorno, en un equilibrio con la naturaleza total. Ellos no tienen en Guaramara no hay fábricas, ni en Tucán hay coches, ni, o sea, mm. ellos han vivido del respeto a la naturaleza. Y nosotros desde nuestro modelo de vida en el primer mundo, claro, hemos generado el cambio climático y por consecuencia a ellos les hemos afectado en su vida, hasta el punto de que tienen que abandonar todo su lugar de origen, incluso se pierden culturas, tradiciones. Entonces, estás allí, estás en esos lugares y te sientes como con una deuda de decir, es que les hemos desgraciado la vida y ha sido muy difícil para mí, por eso creo que todo el equipo luchó mucho porque fue una película muy complicada de levantar, no conseguíamos financiación, ha sido muy difícil, todavía no hemos cubierto la financiación de la película, porque al igual que en la animación, las películas infantiles tienen total Sí, posibilidades de financiarse, porque son claro, películas que funcionan muchísimo en cines, en televisiones, en todo. Las películas de animación para adultos, sin embargo, cuestan mucho llegar a conseguir ayudas, ¿no? Entonces, fue difícil, pero claro, nosotros teníamos un poco esa presión moral de decir, oye, tenemos que hacer algo con estas historias, tenemos que contarlo y todo el equipo, la verdad que lo agradezco mucho a todo el equipo, quiso seguir adelante pese a que las condiciones a veces no eran las ideales a nivel claro. económico y hicimos este trabajo. Qué bueno, qué bueno. Pues desde aquí hacemos un llamamiento para que se siga apoyando este tipo de largometrajes que
de concienciación, ya no solo de adulta, como tú decías, David, yo creo que esto se puede proyectar a los niños también para que vayan concienciándose desde pequeños que es una realidad, lo del cambio climático es una realidad y que la migración por el cambio climático es un efecto de ese cambio climático, un efecto tangible además, ¿no? Y que, bueno, y no voy a entrar en temas políticos, da igual, no voy a... No, pero claro, llevado a esto hay un problema que es más acuciante y es que el emigrante climático no está reconocido por ningún organismo internacional. Nosotros tuvimos la suerte de presentar la película ante Naciones Unidas en Nueva York y la propia gente que trabaja en Naciones Unidas, los propios funcionarios que trabajan allí, nos agradecían mucho la película porque es una herramienta que ellas pueden utilizar para presionar a los países a que reconozcan la figura del emigrante climático. Claro, ¿qué pasa? Que hay países que en Naciones Unidas vetan cuestiones determinadas. Por ejemplo, ahora mismo, pues Estados Unidos con el cambio climático, con su nuevo presidente, pues ni cree en el cambio climático, imagínate en la figura del emigrante climático, no va a creer en la vida. Entonces, es un problema mayor, ¿no? Pero es verdad que debería, o sea, igual que hay figuras que se reconocen dentro del tema de la migración por cuestiones políticas, por conflictos bélicos, por cuestiones religiosas, la cuestión del cambio climático no se reconoce en ningún lugar y es algo que hoy en día, ahora mismo, este año, emigraron este pasado año 22 millones de personas. Se va a convertir en la primera causa internacional de migración. Entonces, estamos haciendo un flaco favor si miramos para otro lado y no somos capaces de reconocer que hay unos flujos migratorios muy grandes producidos por el cambio climático. Tremendo, 22 millones solo este año, imagínate, o sea, tremendo. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo en que se reconozca esa figura dentro de las solicitudes de asilo y demás, no solo por cuestiones políticas, religiosas, de sexo, etcétera, sino que también se reconozcan las de cambio climático, ¿no? Tu largometraje, tu película combina animación 2D y 3D. ¿Cómo fue ese proceso de producción? Pues supongo que habrá sido complejo. ¿Y qué desafíos te enfrentaste para el montaje final, ¿no? Porque no habrá sido, supongo que sencillo. Claro, para mí además era más complicado porque yo como soy documentalista nunca había trabajado en animación, pero bueno, tuve la suerte de contar con un equipo que desde el primer día estuvimos trabajando y durante muchos años de una manera muy cercana y creo que se daba, claro, lo bonito de que yo les aportaba desde el terreno documental, desde las vivencias de todas estas historias y ellos me aportaban desde la animación cómo podíamos generar que, bueno, que esas historias siguieran teniendo esa misma realidad, aunque fueran contadas desde la animación. Pero creo que fue un proceso bonito y hace que al final la película, aun siendo de animación y aun siendo la animación se considera un poco ficción, tenga algo de realidad o de verdad, que tú notas que es verdad. Y la tiene también porque los personajes, los lugares, las cosas que ves, las historias son de verdad. O sea, nosotros todo lo que está pintado, los fondos que están pintados por cada artista que pintó mano a mano cada dibujo, son la realidad de sus casas, son la realidad de sus objetos, son la realidad de sus espacios. Y ellas son la realidad porque son las personas que nosotros seguimos, ¿no? Y eso creo que se construye cuando se mezcla el documental con la animación, creo que se construye un relato bonito. Quizás el problema para mí fue que en animación se trabaja al revés que en documental. En animación haces un montaje de la película al inicio para que luego puedan trabajar todos los procesos. Es decir, hay la gente que hace los fondos, la gente que hace los personajes, la gente que los anima. Todos ellos tienen que trabajar a partir de un montaje ya cerrado. Luego tú no le puedes decir, no, ahora voy a cambiar y en vez de esta persona que camine para acá, camine para allá. No, porque ya todo está pintado y dibujado. Mientras que en documental, claro, yo ruedo mucho y luego nos sentamos en la mesa de montaje y ahí empezamos a probar cosas con planos que grabamos y hacemos como el guión de la película se hace ahí en ese momento al final. Entonces quizás eso me costó más entenderlo, ¿no? O sea, el tener que montar desde el inicio y ya no poder cambiar la película era difícil, ¿no? Porque ibas viendo cosas que decía, me gustaría cambiarlas, pero ya no puedo, ¿no? Pero bueno, pero aún así creo que fue un proceso súper bonito, súper hermoso. Estamos muy contentos. Incluso de ahí surgió un grupo que se ha quedado un poco enganchado con este proyecto y estamos ya realizando un nuevo cortometraje y la gente está como con muchas ganas de seguir trabajando, sí. En animación también, o sea, vas a seguir esa... Sí, dije que no iba a hacer animación más, pero bueno, al final, en este caso yo no soy el director, le hago la producción a la directora de arte de nuestra película de animación de Mariposa, le estoy haciendo la producción de su película y, Qué bueno. y estábamos todos encantados. De hecho, venimos esta semana pasada a hacer una residencia artística con ese proyecto, con todos los dibujantes,
pintando y tal, dibujando por aquí, por Canarias, y ha estado súper bonito. Qué bien, qué bien. ¿Qué esperas que el público se lleve? Bueno, y lo comentabas un poquito antes, ¿no? Tras ver Mariposas Negras, y cómo puede influir en las conciencias, en nuestras conciencias tras ver la peli, ¿no? ¿Qué esperas? Claro. Yo antes decías también que lógicamente es una película que creo que pueden ver la gente joven, los niños, a lo mejor no Sí, niños claro de que sí. 4 o 5 años, pero a partir No, de... Yo tengo un niño de 8 años y la vio y la pudo... Cada uno entiende también las cosas que puede entender, lógicamente, pero yo claro, creo que niños de 9, 10, 11 años pueden ver esta película perfectamente, ¿no? perfectamente, Y, perfectamente. claro, a todos nos aporta ver una realidad mm, que, no sé, ayer hablaba con una amiga que llevó a su hija, que tiene 10 años, y cuando salió de la película, la niña quedó como muy, muy emocionada, ¿no? Con la peli, y le decía a la madre que realmente somos unos egoístas, ¿no? Ella, la niña, se lo decía a la madre, ¿no? Mira, Y claro, son cosas, historias que, claro, a los niños les llega y, claro, no están a lo mejor acostumbradas a verla y de repente dicen, pero ¿qué estamos haciendo con el mundo, no? ¿Qué estamos haciendo claro, con la humanidad y con tanta gente que la estamos dejando botada en las calles? Entonces, creo que la película genera eso, genera el concienciarnos sobre un tema, pero también el entender que hay otras personas en otros lugares del mundo que merecen por lo menos vivir una vida tan digna como la nuestra, ¿no? Y creo que eso se está entendiendo y eso es lo que está ayudando de alguna manera a, bueno, a concienciar en la medida de lo posible. Sabemos que lógicamente mucho de la concienciación tiene que venir de los países, de los gobiernos, de sí, las grandes empresas. Pero bueno, mientras no termina de llegar, pues si nosotros vamos apretando por ahí, porque al final los gobiernos los elegimos nosotros, y bueno, y a lo mejor estos efectivamente. niños que hoy empiezan a ver esta película, dentro de unos años serán los jefes de esas empresas y tendrán algo en la cabeza que les lleve a ser más conscientes. O sea que todo es un trabajo de hormiguita, ¿no? De ir poco a poco, Eso pero es. generando esa conciencia importante. Sí, porque además da la circunstancia de que los niños canarios cada vez más en sus clases tienen niños de origen africanos, asiáticos, etcétera, y es bueno bueno, desde mi punto de vista, Sí, siempre sí, sí. que vean este tipo de largometrajes, cortometrajes, animaciones, además que están adaptadas en un Mm. formato visual muy, muy atractivo, para que se conciencien de por qué quizás estos niños migrantes que están en su clase están ahí y no están Claro, en su país, claro. ¿no? Yo creo que, Total. bueno, Sí, 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 ese que trabajo es importante hacerlo, igual que el otro de preguntarle a sus abuelos que por qué también sus abuelos eh, tuvieron que hacer lo mismo. Hace efectivamente, 50 o 60 años se tuvieron que ir a otro lugar porque aquí no había nada que hacer y tuvieron que vivir y salir adelante yendo también a otro lugar. Entonces, al final, la vida es eso, es un intercambio y hay que ser solidario y en un momento te toca a ti, en otro momento le toca a otro y tenemos que buscar fórmulas, ¿no? Para hacer un mundo más habitable, que es de lo que se trata, de un mundo donde eso podemos es. todos vivir, ¿no? ¿En dónde se puede ver ahora la peli, David? Pues ¿Tienes mira, previsto? en Canarias está todavía en los Cines Prisa, en Santa Cruz de Tenerife. A finales de enero va a estar en Los Yelmos de Gran Canaria. Este Qué fin de bueno, semana empiezan Los Llanos en La Palma y la siguiente semana en Santa Cruz de La Palma. O sea que está moviéndose por las islas y luego es verdad que también tenemos en Madrid, Barcelona, en otros cines a nivel nacional que también está viéndose la película. Luego la película está teniendo, bueno, por suerte, una asistencia a festivales importantes a nivel internacional, a sí, nivel nacional. Hace 3 semanas obtuvimos el premio Forqué a la mejor película de animación española, que es la que dan los productores de España, y ahora estamos nominados a los Goya, que es el a 8 los de Goya. febrero, vamos a ver qué tal ahí. Y luego, bueno, pues seguramente la película va a estar en diversas plataformas de cine que se puedan ver online. O sea que Genial. seguramente van a poder ver la película en algún momento. Qué bien, qué bien. Bueno, con muchas ganas de verla entera, de verdad. Eh, Decías antes que tuviste bueno, el privilegio de proyectar el largometraje en Naciones Unidas, y que tuvo una aceptación bastante buena, bueno, que incluso prevén usarla, supongo que te tendrán que pedir permiso y esas cosas, Sí. para presionar un poquito a los gobiernos y otros actores multilaterales tipo Banco Mundial, Banco Africano, Banco Asiático, etcétera, para que promuevan cada vez más programas que mitiguen ese cambio climático, ¿no? Eh,
aparte de Naciones Unidas, ¿qué otros inputs o qué otros comentarios has recibido de ese tipo de organismos? No sé si has tenido ocasión también de proyectarla ante ministerios españoles, el gobierno de Canarias, que me consta que estuvieron en el estreno y que la Tele Canaria participa en la producción de este largometraje, ¿no? ¿Qué Sí. otras repercusiones has tenido a nivel institucional? Sí, no, la verdad que la película está siendo bien acogida también por la parte política de alguna manera y tras esto de Nueva York quizás también impulsado por eso, el Ministerio de España el Ministerio de Cultura en España se interesó. De hecho, creo que va a ser la película seleccionada este año ellos tienen un programa de educación para llevar a los niños, a los escolares al cine y creo Sí. que va a ser una de las películas que van a seleccionar para que puedan ver este año los estudiantes de toda España. Luego, aquí a nivel también de Canarias, bueno, pues tanto la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias como la de Cabildo han apoyado la película y están interesados en seguir promocionándola y haciendo actividades. Tuvimos un acuerdo en diciembre con Cruz Roja España, con quien colaboramos con proyecciones en varios lugares. Además, Qué bueno. la taquilla, los fondos iban destinados a la Dana, a Valencia. Y ahora, recientemente, ACNUR se ha puesto en contacto con nosotros que también quiere hacer una difusión a nivel nacional e internacional de la película, ¿no? Y programarla en diferentes países y aquí en España en diferentes ciudades. O sea que, de alguna manera, tanto las instituciones que tienen que ver con migración, con medio ambiente, como los gobiernos están muy interesados en la película porque creen que, bueno, que tiene un potencial para seguir generando conciencia. Sí, pues es muy interesante lo que comenta de que Cruz Roja, ACNUR estén interesadas en proyectarlas en los países de origen de esas migraciones, porque así verán realidades que tú cuentas en la peli, como que las mujeres acaban en trata de blancas, prostitución, se tienen que volver o tienen que cometer acciones delictivas para sobrevivir, etcétera, ¿no? Porque esas conversaciones las hemos tenido nosotros a un nivel un poco más socioeconómico, ¿no? Con nuestras empresas, porque nosotros trabajamos también con instituciones gubernamentales y con ONG, y algunas ONG nos decían, es que hace falta concienciar en origen también para que no se vendan, entre comillas, motos de que la migración es la solución, porque cuando vienen aquí, tú lo comentabas hace un rato, que al final acaban peor de cómo estaban en su país de origen, ¿no? Sí, sí. Sí, a veces los desplazamientos internos en el propio país ya suelen ser bastante también complejos, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, las personas que seguíamos de Turkana normalmente acababan en los suburbios de Nairobi, también en Kenia, ¿no? Pero acababan Claro, muy mal, o sea, sí, pero porque el propio país no tiene fórmulas o no atiende a este tipo de personas que pierden todo por la consecuencia climática y ahí lógicamente en ese origen, en esos países, es donde primero se tiene que actuar, ¿no? Luego también la comunidad internacional tiene que respaldar y ayudar, pero si no somos conscientes en los propios países de las consecuencias del cambio climático, va a ser difícil que en otros países la tengan con tus ciudadanos. O sea que sí es muy eso, importante esa concienciación. Sí. sí. Acabas de comentar que, bueno, que has sido premiado por los premios Forqué a la mejor película de animación. Estás nominado para los premios Goya ahora, que creo que es el próximo mes, si no me equivoco, en Sí, el febrero, 8 de ¿verdad? febrero, sí, el 8 de El 8 de febrero. febrero, o sea que nada, estamos ya 3 Sí, semanas de saber si, sí. bueno, saber, yo creo que te lo lleva, vamos, seguro. Bueno, no sé. Estar nominado ya siempre es un premio, ¿no? O sea, estar Es entre un los premio. mejores ya es verdad que es un premio. Sí. Y has participado, yo creo que conté en la web en 16 festivales, si no me equivoco, seguro que hay alguno más que Sí, no has publicado ahí puede en ser. en la Sí, web sí, porque de esta Tinglado. semana además sí, nos seleccionaron en el Festival Internacional de Panamá, en el de República Dominicana, que esos no están actualizados y algunos más. O sea que estamos sobre los 20 festivales internacionales. Sí. Wow. ¿Y qué acogida han tenido en esos festivales? Que supongo que buena, ¿no? Sí, no, ha sido maravilloso. Desde el inicio, desde que estuvimos en el primer festival, que fue el de Annecy en Francia, que es el festival más importante de cine de animación a nivel Sí. mundial,
y tuvimos 4 proyecciones allí. La verdad que la acogida allí fue... Ahí es quizás donde nos dimos cuenta que la película iba a funcionar, iba a gustar, porque hasta ese momento, claro, la película la hacemos los que trabajamos y claro, nos gusta a nosotros, pero no sabemos al público qué pasará, ¿no? Y en esas 4 sesiones, además, que eran salas llenas, salas de 600 espectadores llenas, siempre llenas, cuando el público salía de la película, pasaba algo curioso y era que sí, iban donde estábamos nosotros, hacían una fila como muy respetuosa, iban hasta donde estaban nosotros para agradecernos la película, nos Qué bien. abrazaban, nos miraban, y eso a mí nunca me había pasado con otra película, ni al equipo, ¿no? Y entonces ahí entendíamos como que la gente se estaba emocionando, o sea, aparte de Sí, llevarse la concienciación que se lleven, les estaba llegando, ¿no? Les estaba atravesando algo, una historia, y ahí entendimos bueno, que funcionaría bien. Y así ha pasado, pero en todos los países que hemos podido estar con la película, en algunos no, pero en todos los países que hemos podido estar, en la India, en Goa, el Festival mm, Internacional de Cine de Goa fue también impresionante, porque al final de la película, que también pasó eso mismo, la gente pues acudió a hablar, pues resulta que llegó un grupo de jóvenes, que yo los veía que se quedaban ahí como esperando para hablar, y al final se sí, acercaron y tímidamente empezaron a hablar, y resulta que eran jóvenes de Goramara, de la isla donde yo había rodado lo que había mira, sucedido, ¿no? Y eran los jóvenes súper emocionados, llorando, conocían, claro, o sea, habían visto su claro. territorio, sus familiares, sus amigos, y agradeciéndolo, ¿no? Que me decían, bueno, a ver, yo en estas circunstancias, verdad que me siento a veces un poco mal, porque ellos no me tienen que agradecer a mí, tengo casi que agradecer yo a ellos que me hayan regalado sus vidas, sus historias para yo contarlo. Incluso a veces a mí esto de los premios y todo eso me genera dudas, ¿no? Porque de alguna manera sé que estoy como aprovechando las historias de otras personas para yo quizás llevarme un premio. Entonces, No, tengo ahí yo no lo como veo así. Yo no, no pero lo veo así, es un David. conflicto personal, ¿no? Así que, bueno, que voy intentando Pero eso, llevar, ¿no? eso dice mucho de ti, de la calidad humana que tienes, David, y yo no lo veo así. Yo lo veo como que tú le estás dando voz a unas vidas que sin esta peli no hubiesen tenido voz, y estás llegando y estás calando bien ese término de migración climática, ¿no? O sea, tú estás ayudando a contribuir a concienciar, desde mi punto de vista, a que espabilemos, y nos demos cuenta de cuáles son una de las causas más de los motivos migratorios que aquí en Canarias lo vivimos todos los santos días, y por desgracia, y no solo son por cuestiones políticas y no solo son por cuestiones de conflicto, es que el fenómeno del niño está ahí, está haciendo estragos en el Sahel, y que no llueve, y si no llueve no hay pasto, y si no hay pasto no hay ganado, y si no hay ganado no hay comida. Es así de palmatorio todo. Entonces, mm, o sea, repito, dice mucho de la calidad humana que, No, es que, que verdad tiene, que sí, que al pero final, pero bueno, sí, yo creo que también al final ellos mismos me lo dicen, ellas mismas me lo dicen, que para ellas es importante que se conozca su historia, ¿no? Y sus vidas y lo que está ocurriendo, y por eso, bueno, al final uno entiende que, bueno, que también está contribuyendo de alguna manera, pero bueno, siempre estás ahí con ese dilema moral. sí, sí, sí. Eh, Tú que has visitado esas regiones y que has estado largas estancias allí, ¿cómo ves, y como con tu experiencia que ya tienes como cineasta, y ahora que ya has entrado en ese mundo de la animación, cómo ves la posibilidad de desarrollar otros proyectos de animación que conecten Canarias, Europa, España con África? No, Porque, pues para mí además es un trabajo que vengo haciendo hace años. Yo, no sé, tenemos un proyecto que es como una especie de incubadora, se llama Miradas Afroindígenas. Y Miradas Afro de lo que trata es de vincular a proyectos africanos con proyectos latinoamericanos. En el caso de Latinoamérica, con directoras o directores que tengan descendencia afro, que sean afrodescendientes, y en el caso de directores africanos, pues conectarlos, porque bueno, creíamos que Canarias era un lugar, y esto cuando lo comenzamos a hacer ya fue en 2006, que era un lugar puente wow, ideal, ¿no? Porque por un lado, y de esto siempre se habla en Canarias, pero nunca se generan proyectos de como esa plataforma de encuentro entre África y Latinoamérica, ¿no? Pero nosotros sí lo empezamos a hacer hace muchos años, y ahora mismo creo que el proyecto ha crecido muchísimo, ¿no? Y hacemos esa conexión
para que los cineastas del sur, que son los de África, y en este caso África, cuando trabajamos con África y Latinoamérica, puedan Sí, trabajar entre ellos, puedan coproducir entre ellos y generar proyectos. Y lo hacemos desde aquí, desde Canarias, porque, bueno, somos un lugar puente. Al final, Canarias también tiene una cultura que le debe mucho a Latinoamérica, bueno, porque ha habido ese viaje de ida y vuelta y la mm, forma nuestra de hablar, la música, muchas tradiciones tienen que ver con Latinoamérica. Y luego, lógicamente, estamos en el continente africano, entonces estamos ahí. Entonces, creo que era el lugar ideal para hacer esa conexión del sur con el sur, porque en el mundo del cine todas las conexiones, todas las coproducciones, todas estas cosas siempre iban vinculadas al norte, es decir, África con Europa o África con América o Latinoamérica con Europa, siempre era buscando como el norte, que era quien tiene el dinero sí, normalmente para hacer esas coproducciones. Y nosotros decidimos trabajar el sur con el sur. Ahora, ¿qué ha qué pasado con bueno. los años? Que los del norte vienen buscando estos proyectos aquí al sur. Es decir, nosotros tuvimos el año Sí, pasado un mercado donde estuvieron, por ejemplo, la BBC, estuvo la parte de audiovisuales del New York Times, estuvo National wow, Geographic, estuvieron las televisiones de Francia, Alemania, Dinamarca, aquí en Tenerife, viendo este proyecto nuestro y seleccionando proyectos de estos nuestros para llevárselos a sus televisiones, ¿no? qué Después de bueno. tantos años hemos conseguido eso. Y eso es una misión que comenzamos eso hace casi 20 años por África de una manera complicada, porque en África no hay estructuras como existe a lo mejor en Europa, de que hay unas filmotecas donde todos los cineastas están Mm, agrupados ahí, sino que se funciona más independientemente, entonces hay que ir haciendo conexiones. Y hoy en día tenemos conexiones muy buenas, no sé, con la gente de San Luis en Senegal, con Mozambique, donde hacemos una residencia también de documental. Estamos muy vinculados y tratando de generar todo ese vínculo qué entre el sur bueno. del continente y la verdad que es uno de los proyectos para mí más hermosos y con los que me siento más contento, ¿no? Porque de alguna manera también creo que lo ideal es que los cineastas de allí puedan también contar sus historias o la versión que han contado otros de su historia la puedan contar ellos, los cineastas de África y los cineastas de Latinoamérica. Y luego pasaba algo muy curioso. Para mí, los cineastas que tenían muchas amigas y amigos que eran afrodescendientes en Latinoamérica, realmente no Ujú, estaban tan conectados con África. O sea, ellos tenían su idea de lo afro, del mundo afro, pero desde Latinoamérica. Son muchas generaciones viviendo en claro, Latinoamérica y creíamos que le faltaba como volver a esa conexión con África y ver qué estaba sucediendo hoy en África, con sus porque raíces. con sus raíces. Y entonces ese vínculo de ida y vuelta con guionistas, con directores, con fotógrafos, con sonidistas, está haciendo, bueno, que se genere un movimiento así como interesante de directores y directores afrodescendientes que estén trabajando como en comunidad, ¿no? Qué bueno, pues con tu permiso te voy a conectar con un estudio de animación de Costa de Marfil. Y esto no tiene nada que Genial. ver con la entrevista, pero los conocimos a finales del 2023, principios de 2024, y estaban con muchas ganas de hacer cosas en Canarias porque ellos, bueno, han sido contratados por organismos multilaterales de las Naciones Unidas para concienciar sobre las historias antiguas africanas, ¿no? Mm, Y en formato animación para niños. qué O sea bueno. que me Pues sí. acabo, al contarme ese proyecto que me encanta, el que me has Ujú. contado, pues yo me ha hecho clic el cerebro y yo, bueno, Qué antes de que se bueno. me olvide, Sí, te lo comento y te conectaré con ellos porque pueden haber ahí cosas seguro. a, a prospectar, ¿no? Sí, seguro. David, una última pregunta ya para dejarte tranquilo, porque te estamos No, sí, a mí me haciendo. encanta hablar de esto, no te Mm, preocupes, no. bueno, antes comentabas que estabas produciendo algún corto de animación y demás. ¿Qué otros planes tienes? ¿Qué otros proyectos tienes en animación o no? ¿Y Mm, qué temas vas a tocar? Si nos puedes adelantar sí, algo. sí, mira, ahora estamos justo con una producción, terminando una producción mm, que vamos a presentar en marzo en España y que tiene que ver con los bateyes. Los bateyes son los ingenios de azúcar que existen en República Dominicana, donde están trabajando haitianos de una Mm, forma un poco compleja a nivel de precaria. sus derechos y sí. Y aquí, además, se titula Sugar Island, el proyecto está dirigido por Joané Gómez Terrero, que es una directora Mm, afrodescendiente de República Dominicana, y estoy haciendo yo la producción. Y es interesante ver porque se produce como
como ese doble fenómeno de que a veces hay racismo dentro de una misma sociedad. Es decir, Sí, los dominicanos hacen racismo con los haitianos, ¿no? sí, Que son como un pueblo común, que viven en una misma isla, aunque sean diferentes países, ¿no? sí. Y también pues estamos como trabajando ese proyecto que lógicamente es una historia real que sucede, que es sobre niñas que están quedando embarazadas desde los 13, 14 años muy Mi pronto en madre. estos espacios y que luego pues, hay todo un problema social detrás, y sobre los mayores que cuando terminan sus 40, 50 años trabajando en la caña del azúcar, se les quita la casa donde viven y quedan en la calle, no tienen ninguna cobertura social ni nada. Estos haitianos normalmente acaban volviendo a sus países, pero ya sin nada. Entonces, es Tremendo. una situación muy complicada y estamos siguiéndola, ¿no? Y luego estamos con otra directora de República Dominicana, que se llama Genesis Valenzuela, realizando un trabajo también que tiene que ver con, bueno, en este caso no es tanto los procesos de trabajo de los de dominicanos en República Dominicana, sino de la vida de los haitianos en Haití y los problemas que tienen hoy con temas también de sus papeles, de su día a día. Bueno, hay un cambio ahí muy brutal a nivel político, a nivel económico y bueno, es una población que lo está pasando muy mal, ¿no? La Sí, de Haití, y sí, estamos trabajando con otro proyecto ahí. Y luego estamos coordinando una nueva idea de película de animación nuestra aquí, para dirigirla desde aquí, que vincula procesos de esclavitud que se dieron en el siglo XVI, desde el siglo XV, y conectaban Cabo Verde con Canarias para luego desde sí. Canarias llevar a todos esos esclavos hacia otros lugares. Y estamos El trabajando mercado de con esclavos. el mercado de esclavos. Y estamos trabajando esa película de animación a partir de la vida de una niña que fue real, con una productora de Portugal, y bueno, pues ahí andamos. O sea que más o menos son Wow. procesos parecidos que tienen que ver con estos continentes que venimos hablando, con cuestiones de medio ambiente también, pero sobre todo sociales, ¿no? Qué bueno, espectacular. O sea, con muchas ganas de ir conociendo todos esos proyectos, de que cuando llegue aquí en febrero o final de enero, perdón, dijiste en Yelmo, en Gran Canaria, ver la peli entera, porque he visto trocitos que han ido proyectando las noticias, el tráiler es espectacular, ya lo hemos proyectado. Bueno, David, enhorabuena por todo, muchas gracias por tu tiempo. Te deseo todo lo mejor para los Goya y para los otros premios a gracias. los que estás nominado y vayas a estar nominado y que puedas eh, seguir haciéndonos concienciarnos de todo lo que pasa afuera, ¿no? Con esas obras tan bonitas que hace. Gracias, pues muchas gracias, Navin, por este espacio y por poder contar nuestras historias y bueno, aprovechar siempre para difundir lo que hacemos y sobre todo, bueno, qué bueno que tengas esta posibilidad de hacer un programa donde des espacio también a cuestiones así como culturales y sí, gracias. No, gracias a ti. Paramos.